Ya, entonces, como quiero decirles que vamos a relatar en unos breves minutos algunos detalles de nuestra experiencia como facilitadores en la modalidad de educación virtual y dejar en el ambiente, pues, alguna motivación para este cambio puntual que el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos quiere realizar en movilizar de la educación semipresencial o educación presencial completa a los entornos virtuales de aprendizaje, al uso de plataformas para la administración de aprendizaje en línea en la modalidad de sus ofertas de cursos para todo, pues, el personal diplomático a nivel internacional. Básicamente, antes de compartirles en pantalla la presentación que he resumido para esta conversación, yo quiero, dado que hay una iniciativa de cambio, se está promoviendo una iniciativa de cambio de una modalidad hacia otra. Bien, continuamos entonces señalando que ese cambio de la modalidad presencial a la modalidad virtual, deberíamos comenzar por tener claridad conceptual de esa ventaja que nos proporcionan los LMS o sistemas de administración del aprendizaje en línea. En el caso de los estudiantes, hay una respuesta a la pregunta de qué utilidad nos deja vernos a la modalidad de educación virtual, qué utilidad nos permite conseguir que ahora la educación se nos ofrezca a través de los entornos virtuales de aprendizaje. Pues hay una respuesta que es obvia. Hay una respuesta que es obvia y que justamente generaliza la utilidad más observable de los entornos virtuales de aprendizaje relacionada con la flexibilidad que le proporciona o que nos proporciona tanto a los docentes como a los estudiantes, pero particularmente a los estudiantes, esa flexibilidad de tener tiempo para poder atender estos compromisos educativos, sobre todo con la situación particular en que estamos envueltos en esta modalidad, personas adultas, profesionales en ejercicio, profesionales que tienen compromisos laborales con horarios muy ajustados, compromisos familiares, compromisos de distinto índole que les impide asistir a encuentros enmarcados en un horario de estudio como es usual, pues, en nuestras universidades nacionales, en nuestros institutos de formación. Entonces, esa es una respuesta que da una ventaja del uso de los entornos virtuales de aprendizaje, que nos facilitan ese acceso de manera flexible y nosotros, como estudiantes, podemos hacer ajustes para poder participar en cualquier momento, desde cualquier lugar, ahí es donde está la situación de ventaja, en continuar nuestros procesos de formación continua. Y una, digamos, respuesta que quizás no es tan obvia, pero que en este mundo de la sociedad del conocimiento lo podemos apreciar, es el dominio o inclinación hacia el uso de herramientas tecnológicas que favorecen el desarrollo de muchas actividades en la sociedad del conocimiento. Quiero decir que la participación como estudiantes y como docentes en los entornos virtuales de aprendizaje nos permiten adherirnos a esa tendencia generalizada del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los ámbitos del desarrollo humano. Yo creo que no es temerario que se diga que todos los ámbitos del desarrollo humano están impactados o son susceptibles de ser impactados por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En este mundo de transformación digital está ocurriendo justamente eso. Entonces, ahí vemos otra ventaja que tiene la incursión como estudiantes en este mundo de la virtualidad a través, pues, de las plataformas que son varias las que están en el mercado y las que están disponibles para facilitar estos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, como nada, pues dejo esa ilustración de lo que puede significar una ventaja observable del uso de esta modalidad de educación virtual
dejando un poco de lado la modalidad presencial. Cuando fuere pertinente, pues tendríamos que recurrir a encuentros presenciales y entonces estaríamos hablando de una modalidad híbrida que normalmente llamamos semipresencial. Entonces voy a compartirles la pantalla para mostrar el contenido de esta presentación. Pero como la hemos advertido, está relacionada con buenas prácticas en la educación a distancia para promover el aprendizaje efectivo. Y en la misma onda de lo que estoy dando a conocer desde un principio, con esta iniciativa del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos, tenemos que comenzar por reconocer cuáles son esos factores críticos de éxito para la modalidad de educación virtual. Y de ellos, de esos factores críticos, entonces se identificarán acciones que son las que dan lugar a las llamadas buenas prácticas para que generen confianza en este acercamiento a la modalidad de virtual. O sea, nosotros tenemos que asegurar calidad y ese aseguramiento de calidad es lo que nos puede dar confianza a incursionar en esta modalidad. Entonces, así tenemos como pregunta conductora de este debate, de esta conversación, observen, yo quiero referirme a los factores que condicionan el aseguramiento de la calidad de la educación a distancia. Esta que particularmente se desarrolla en entornos virtuales de aprendizaje. Y voy a tomar como referencia los factores indicados por este notable investigador iberoamericano, García Aretio, español, que está al frente de los procesos de educación a distancia en una de las universidades que tiene mayor cantidad de estudiantes en esa modalidad, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, que maneja más de 200.000 estudiantes a nivel internacional. Entonces, viendo las experiencias como esta de la UNED de España, nosotros podemos en esta revisión de literatura encontrar fuentes de información bien importantes que nos permitan seguir el camino del desarrollo de este proyecto, pero vigilando cuáles son esos factores en los cuales tenemos que tomar medidas eficaces, eficientes, para conseguir pues, que definitivamente logremos hacer este movimiento hacia nuestra modalidad de educación virtual, que nosotros que ya llevamos años participando en ella, la defendemos con pasión, la defendemos con vehemencia porque entendemos que de sus bondades y de sus ventajas. Entonces, estos factores que darían lugar a acciones para el aseguramiento de la calidad de la educación a distancia, entre ellos podemos destacar que es fundamental el apoyo institucional. Es fundamental para poder iniciar un proceso de esta categoría, de esta naturaleza, contar con el apoyo institucional. Y que allí lo resumimos con esa expresión de que, bueno, ese apoyo se refiere particularmente cuando se va a trabajar con esta modalidad en contar con una infraestructura tecnológica y, por supuesto, con incentivos para el profesorado. Nosotros tenemos que pensar en eso de los incentivos para el profesorado porque es un clamor de quienes incursionan en esta modalidad de que de pronto se sientan rebasados por exceso de trabajo y dicen, bueno, pero prefiero quedarme con mi modalidad de siempre, la modalidad presencial, que no me da tanto trabajo como esta, que está ahora ocasionándome el desarrollo de competencias tecnológicas y muchas otras cosas más vinculadas con la planificación instruccional y todas esas cosas que de pronto sentimos como que mejor me hubiera quedado con la de modalidad anterior. De modo que el apoyo institucional es fundamental en contar con una infraestructura tecnológica realmente adecuada para el desarrollo de este proceso de aprendizaje en modalidad virtual. Y otro factor crítico importante es el desarrollo de los cursos. Debe contarse con personal preparado, personal capacitado para desarrollar políticas en el diseño instruccional y producción de los cursos. Hoy en día, la mayoría de las instituciones que incursionan en la modalidad de educación virtual tienen en sus estructuras, digamos, de jerárquicas,
las direcciones de educación a distancia, desde donde se dan lineamientos para la producción de los cursos, donde se generan políticas para la producción de los cursos y particularmente se generan diseños instruccionales que representen la marca de esa institución o de ese proyecto. Naturalmente, un factor crítico para el éxito de estos proyectos de educación virtual está en el reconocimiento de que hay un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es tradicional que nosotros en la educación presencial parece que nos enfocamos más en hablar de la calidad de la enseñanza, pero en estos procesos de aprendizaje y de enseñanza-aprendizaje en la modalidad virtual tenemos que hablar un poco más, y así lo reseño en una de las láminas siguientes, hablar un poco más de la calidad, o hablar mucho más, no un poco más, hablar mucho más de la calidad del aprendizaje, porque el protagonismo va a estar centrado en los estudiantes. El protagonismo de esto y el éxito de esto va a estar centrado en cómo nosotros podemos mantener motivados a nuestros estudiantes para que sean, como se suele decir ya, un denominador común, protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje. Entonces, ese reconocimiento de que hay que hacer cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que no debemos, por ejemplo, saturar de contenidos a los ambientes virtuales, porque todo lo que consigamos, entonces ahora lo facilito, subo archivos por aquí, muestro contenidos de esta forma. Entonces, esos procesos de aprendizaje requieren una revisión y para ello pues están los diseñadores instruccionales marcando políticas, marcando pautas para que esos procesos se conduzcan de la mejor manera. La estructura de los cursos, es necesario que la institución, en este caso el Instituto de Altos Estudios, genere políticas que prevengan pues el desempeño de los docentes, que prevengan el desempeño de los estudiantes, como si contáramos con unos códigos de ética, unos códigos de funcionamiento de cómo va a ser el desempeño de los estudiantes y de los docentes en esta modalidad. Otro detalle importante que nos asoma este investigador García Aretio tiene que ver con lo fundamental que es el apoyo que se le ofrezca a los estudiantes. Tiene que haber definitivamente apoyo a los estudiantes, no solamente presentar materiales a través de los ambientes virtuales, sino facilidades como por ejemplo acceso a bibliotecas electrónicas, permitirle a los estudiantes pues, navegar por ese mundo con el respaldo institucional. Ahora mismo que está irrumpiendo en el ámbito educativo el tema de la inteligencia artificial con esta aplicación del ChatGPT, bueno, todas esas cosas son definitorias de brindarle a los estudiantes el apoyo necesario para el uso de ese tipo de herramientas que están revolucionando pues, a todo el mundo educativo y al mundo económico en general. Igualmente, como si estamos hablando de apoyo a los estudiantes, los profesores necesitamos también asistencia, necesitamos un apoyo en la capacitación y en la administración y en la gerencia de estos cursos virtuales. Es decir, no podemos incursionar en la educación virtual solamente con el convencimiento de que somos o hemos sido buenos docentes en la educación presencial. Eso puede ser garantía de muchas cosas buenas, pero realmente hay un cambio aquí paradigmático en esto de la educación, de la docencia en educación virtual, que nos obliga a tener una capacitación, una formación idónea para el ejercicio de estas nuevas funciones. Y por supuesto, todo proyecto tiene que ser evaluado, valorado, observar cuáles son las debilidades, las fortalezas, las oportunidades, todo esto que conocemos, que podemos presentar en un análisis FODA, pero es importante la definición de políticas como un reglamento que permita desarrollar todo el proceso de educación virtual apegado pues a la filosofía, a la concepción, a toda la acción del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos. Entonces, las buenas prácticas deberían tener algunos principios básicos que fundamenten esas acciones. Entonces, nosotros, fíjense que la calidad de los procesos formativos las podemos buscar
en esos factores que acabo de mencionar, el apoyo institucional, el apoyo a los docentes, el apoyo, el proceso de aprendizaje, todos esos son factores que condicionan el éxito de un proyecto como este. Y nosotros, particularmente, cuando nos aproximamos a este ambiente de la educación virtual, tenemos que buscar la calidad del lado de los docentes y buscar la calidad del lado de los estudiantes. Yo creo que eso es en principio lo que nosotros nos mueve a preocuparnos o a tener algunas inquietudes en relación con cuál va a ser entonces ahora mi desempeño, y el estudiante se preguntará cuál va a ser ahora entonces mi desempeño. Entonces, por eso digo que la calidad de estos procesos la podemos buscar en principio al lado de los docentes y al lado de los estudiantes. Pero con la convicción, como lo señalamos aquí en este último enunciado, que en todos los casos siempre la calidad del aprendizaje es la que está encima de cualquier otra circunstancia. Y por eso señalaba anteriormente que más que hablar de calidad del docente, de la calidad de la docencia, tenemos que hablar de la calidad del logro del aprendizaje, porque al fin de cuentas la satisfacción es que los egresados reivindiquen que se formaron dentro de un proceso de calidad y que no tenga cuestionamiento alguno en comparación cuando se hacen esas comparaciones odiosas con la educación presencial. Entonces, debemos entender como fundamentos de lo que pueden ser buenas acciones para el ejercicio nuestro en la modalidad, que el rol cambia un poco. En vez de pasar de ser ese eterno expositor de contenidos, tenemos que convertirnos en mediadores, en que ayudaremos a los estudiantes a aprender, indiferentemente del nivel en que se encuentren, sea a nivel de formación de diplomado, sea a nivel de formación de maestría, sea a nivel de formación de doctorado. Es decir, la misión nuestra como docentes en la modalidad y en cualquier modalidad realmente es ayudar a aprender a los estudiantes. El ser lo que como ahora se nos denomina mediadores o facilitadores del aprendizaje. Y esto tiene mucho que ver, detrás de esto hay una política o una teoría, que es la teoría socioconstructivista de Vygotsky, que señala pues que el aprendizaje tiene unas características sociales, y entonces nosotros incursionando en grupos podemos ver cómo llega un momento en que alcanzamos cierto nivel de conocimiento, pero necesitamos un empujón, para decirlo en palabras muy sencillas, para pasar a otro nivel de conocimiento. Esa zona que Vygotsky llamó zona de desarrollo próximo, donde uno llega hasta donde puede, pero que luego con la ayuda de otra persona puede seguir avanzando porque tiene un potencial para seguir avanzando. Entonces pasamos a una zona de desarrollo potencial. Entonces, con ese principio detrás de esta fundamentación, tenemos que nuestra misión es ayudar a que esos cambios el alumno puede hacer solo, cómo yo puedo darle alguna ayuda para que alcance otro nivel de aprendizaje. Entonces, en la educación a distancia, como ya lo estamos señalando, y esto es lo que tenemos que resaltar y ponerlo como fundamento, tenemos que centrarnos más en la calidad del aprendizaje, más que en la calidad. De hecho, incluso hay un Ministerio de Educación que creo, y me disculpa que no tenga la certeza, pero de Malasia, donde se señala un principio como este que gobierna hoy en día los cambios que allá se hacen. Los profesores debemos enseñar menos para que los estudiantes aprendan más. Es decir, ahí, pues, por supuesto, lo que se quiere dar a entender con esto es que reduzcamos nuestro protagonismo que es tradicional en la educación presencial y le cedamos ese protagonismo a nuestros estudiantes. Sean ellos realmente los que definitivamente asuman ese protagonismo. Entonces, ese principio, pues, vamos a llamarlo así, como una especie de principio de que los profesores enseñemos menos para que nuestros estudiantes aprendan más. Y lo que finalmente me interesa con todas estas cosas que estoy diciendo es que el aprendizaje logrado por nuestros estudiantes, nuestros egresados del curso, sea realmente de calidad. Y partiendo con ese mismo principio de que todo aquello que pueda hacer el alumno, no lo hagamos nosotros los profesores. Si estamos hablando de trasladarle protagonismo a los estudiantes, entonces ese principio debe estar ahí sustentando esa decisión. No le traslademos
no le neguemos al alumno la posibilidad de su desarrollo creativo al frente de sus procesos de aprendizaje. Entonces, del lado del docente, ¿cuáles podrían ser las competencias necesarias para alcanzar o desarrollar acciones de buena gestión en la educación virtual? Yo la voy a colocar en este orden y lo defiendo de esta manera. El ejercicio de la función tutorial es fundamental. Es indispensable, lo he colocado allí como indispensable. Es decir, si categorizamos estas tres cosas, es fundamental, es indispensable el cambio paradigmático del docente. Es decir, tener completamente convicción de que su rol pasa al de ser un mediador, un orientador del ejercicio, del desempeño de los estudiantes. Es indispensable que se tenga esa convicción. La planificación instruccional del ambiente, que es donde vamos a desarrollar pues todo el proceso formativo, tiene que ver con elaboración de los recursos didácticos, la planificación. ¿Por qué lo coloco en esta comparación como necesario? Bueno, porque se está dando el caso de universidades, de instituciones educativas, por supuesto que usted defendería que también es indispensable, porque sin ese proceso no se podría hacer la educación que se persigue. Pero me refiero a la situación particular de formación de un docente que vaya a incursionar en esta modalidad. Fíjense, hay instituciones que contratan expertos en contenidos para producir los cursos. Y entonces, ese curso ya producido, ya generado, ya con todos sus materiales de apoyo, con toda su planificación de actividades, con la forma como va a ser evaluado, lo puede ofrecer una persona que no participó en esa planificación, pero que también es un experto en la gerencia del aula. Entonces se está dando mucho esta situación de que se tienen cursos producidos por expertos con diseños instruccionales allí vinculados, con diseños gráficos vinculados, pero que el que finalmente ofrece el curso, el que le gerencia el curso, no pasó por esa fase. Entonces podemos tener profesores que son tutores exclusivamente gerenciando el seguimiento del desempeño de los alumnos. Tenemos profesores que son productores de los cursos y podemos también tener profesores que son editores de las aulas virtuales. Esa es una condición deseable, mas no indispensable, porque podemos tener gerencia del aula sin haber yo puesto un solo dedo en utilizar algún medio para que eso funcione. Es decir, que la responsabilidad de la edición del aula la dejamos a veces en manos de un personal técnico altamente preparado para utilizar los medios de los que dispone el aula virtual para poder ofrecer los cursos. Esa es una situación muy típica hoy en día también. Es decir, separamos estas responsabilidades, separamos estos tres niveles de formación y el profesor elige en sus circunstancias como se esté desarrollando el proceso en la institución, hacia qué lado requiere su formación. Y del lado de los estudiantes, realmente la situación es que ese cambio también paradigmático de su recepción de contenidos cuando entra a una aula física, esa educación bancaria, como se le suele decir, a la que está sustentada en la teoría del conductista del aprendizaje, donde el profesor es el gran expositor de contenido y el estudiante es el gran receptor de los contenidos, con muy bajos niveles de participación en las clases. Entonces, ahora el rol cambia, el estudiante se convierte en un aprendiz autónomo, independiente, con una autonomía que le permita gestionar y autorregular su propio, saber qué estoy haciendo bien y saber qué no estoy haciendo bien. Esa es una virtud de los estudiantes a distancia que debemos desarrollar, propiciando condiciones para que ellos autorregulen sus propios niveles de conocimiento. Otra competencia importante pues es la del uso de recursos digitales, la investigación y selección. Es como que el estudiante tendría menos trauma, por ejemplo, si es el caso de estudiantes de maestría, de llegar a ese momento estelar de preparar la tesis de grado, si ha pasado por unos procesos de revisión de literatura
que le hayan permitido desarrollar esa competencia, de poder entonces encontrar material, de curar el contenido que consulta y quedarse con aquello que realmente le es pertinente para continuar trabajando. Entonces, esa es otra característica fundamental de estos estudiantes que pasan a ser ahora aprendices autónomos. Y por supuesto, el uso de recursos digitales con numerosas bondades de tipo académico. Entonces, ahí tenemos dibujado lo que puede ser competencias necesarias para el docente en la lámina anterior y estas que son derivadas para los estudiantes. En el caso, pues, para cerrar la conversación que les traemos, pues mejor dicho, ¿cuáles serían, como en resumen, buenas prácticas del docente? Buenas prácticas del docente. Hablar de buenas prácticas del alumno es extendernos mucho tiempo más, hablar de todas las condiciones generadoras del proyecto también significaría pues extenderse mucho más, pero centrándonos en las buenas prácticas del docente, porque somos los que a veces ofrecemos resistencia para incursionar en esta modalidad. Pareciera que los alumnos están como mucho más ganados por esta condición de nativos digitales. En cambio nosotros, que ya somos sesentones o sesentones, nos vemos como que un poco temerosos de incursionar en esto. Por eso me detengo en presentar pues este tipo de enunciados que muestran hacia dónde apuntan las acciones de buenas prácticas. Uno no debe tener temor en recibir alguna formación que le permita diseñar con anticipación el proceso, elaborar el diseño didáctico de los cursos. Nos referimos a la selección adecuada de los materiales didácticos, a la planificación adecuada de actividades que sean válidas para conseguir los objetivos de aprendizaje, que haya coherencia en relación entre los objetivos y los contenidos. Tenemos que desarrollar pues alguna experiencia o experticia en la selección y diseño de materiales o recursos de apoyo para poner al lado de los objetivos y poder tener contenidos educativos que realmente se relacionen con aquello que queremos lograr o con aquello que las pretensiones nuestras de que los estudiantes aprendan. Otra importante acción de nuestro trajinar en la docencia es planificar actividades auténticas, planificar actividades contextualizadas en función de los intereses de los estudiantes. Esto se llama aprendizaje contextualizado, aprendizaje situado en el contexto laboral de los estudiantes. No es proponer tareas o ejercicios o proyectos desvinculados de los intereses de los estudiantes. Tenemos que ir en función de qué es lo que le interesa a los estudiantes y preparar entonces actividades que tengan esa correspondencia. Que nosotros y estos son elementos que indicarían una buena práctica en el ejercicio de la docencia a distancia. Bueno, finalmente la de que resalta la del ejercicio tutorial, realizar las mediaciones didácticas oportunas, el acompañamiento oportuno a nuestros estudiantes. No es posible que podamos pensar que sea una buena práctica que yo participe en un ambiente virtual, entro el día lunes, abrimos el espacio para que tengan los estudiantes conocimiento y me pierdo de allí, como eso es a distancia, que estudien ellos solos, entonces yo vuelvo a aparecer por allá en otro momento, en el día que tenga planificada una conferencia o alguna cosa. Esto requiere un seguimiento oportuno del trabajo que estén haciendo los estudiantes. Y otro elemento fundamental en ese cambio que debemos ahora propiciar es el de la interacción y la participación activa de los estudiantes. O sea, que ahora todos los sistemas de administración de aprendizaje en línea pregonan que facilitan herramientas para la socialización del aprendizaje. De modo como con las redes sociales estamos dando mucha vinculación al aprendizaje compartido. Bueno, en la educación a distancia, en las herramientas, en particular en todas las plataformas, hay medios que permiten que los estudiantes socialicen. Esta misma herramienta de Zoom nos permite hacer socialización del aprendizaje. Si en este momento, por ejemplo, yo creara unas aulas privadas y los separo en grupos para que todos trabajen, consensuar
opiniones y luego regresar a la actividad plenaria. Entonces, ese tipo de ejercicio en la docencia virtual está condicionando como un factor de éxito a que las clases, si las llamamos virtuales, no sean aburridas, no alejen a la gente en vez de acercarla. Y por supuesto, lo que resalto también, el demostrar ese interés por el seguimiento del progreso de los estudiantes. Esto, tal vez visto así, dice, bueno, pero eso es como si fuera una docencia a nivel de bachillerato, a nivel de primaria o de secundaria. Bueno, es la vigilancia que hay que tener de que aún a los niveles de maestría, a niveles de doctorado, a nivel de cursos de diplomado, a nivel de cursos con gente pues, profesional, nosotros igualmente estudiantes, y se comporta como tal en los niveles que están. Hay estudiantes de doctorado que se copian, hay estudiantes de maestría que se copian, o sea que esos comportamientos que dibujan a veces al estudiante, no se renuncia a ellos tan fácilmente, y por lo tanto nosotros tenemos que dar ese acompañamiento y dar con nuestro ejemplo trabajos de ética para el afianzamiento de esta modalidad de educación virtual. Yo espero con estas consideraciones, ya termino, con estas consideraciones despertar o despejar, mejor dicho, inquietudes sobre ese desempeño esperado de nosotros los docentes y el desempeño esperado de los estudiantes que en esta reunión estén presentes. O sea, no hay cosas allí que sean insalvables, que no se puedan lograr y que se tenga pues desde un principio, las cosas hacerlas bien desde un principio y con unos programas de capacitación que son los que darían el desarrollo de esas competencias. Bueno, compañeros, esta posición relativamente corta, centrada en estos aspectos que he considerado fundamentales para despertar en ustedes el interés de continuar propiciando el proyecto que tienen en mente. Así que muchísimas gracias por la atención y bueno, voy a continuando con el proceso, creo que el compañero ingeniero Gustavo nos va a hacer entonces una demostración. Pasemos de las palabras a los hechos. Veamos un entorno en funcionamiento, veamos cuáles son las características de ese apoyo de infraestructura tecnológica importante para este proceso. Así que muchas gracias y bueno, estaremos atentos a las inquietudes al finalizar la reunión. Adelante, Arsenio. Muchas gracias, doctor Alirio. Nuestro moderador, el general Pedro Pérez Mediomundo. Bueno, le damos el pase en este momento a Gustavo. Bueno, muy buenos días a todos. En verdad, un placer y un gusto estar acá reunido con ustedes y atento a esta invitación. Bueno, tenemos acá preparado un recorrido por un sistema educativo funcional. Si me regalan una retroalimentación y me dicen si ya lo ven. Es correcto, estamos viendo. Ok. Bueno, vamos a hacer un poquito de énfasis y una breve reseña histórica de lo que nosotros estamos acá viendo. Este es un sistema educativo basado en software abierto de comprobada reputación que lo utiliza, digamos, el 90% de las universidades, un LMS que se llama Moodle. Y partiendo de esto, cada uno lo personaliza a sus necesidades. Este sistema de educación a distancia pues cuenta con una gran gama de actividades y de recursos educativos que facilitan el proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Haciendo eco de las palabras que decía el doctor Alirio, yo quisiera hacerles un pequeño recorrido de 4 aulas virtuales que considero un hito con nuestro equipo de trabajo, en el cual hemos tenido un seguimiento y crecimiento también en función de lo que demanda la tecnología y las necesidades que podemos ver en el transcurso de todos estos últimos años, ¿no? Quisiera comenzar con esta aula virtual. Este es una aula virtual que nosotros, el autor, el doctor Arsenio Pérez, y mi persona, su colaborador tecnológico, estuvimos haciendo uso de este curso, Redes Telemáticas en la Educación, año 2013, 14, 15, 16, 17, en una de las universidades en México. Esto era para un grupo de doctorado. Esta aula virtual tiene una característica que sus usuarios, los doctorantes, es un nivel académico mayor, por ende requiere un mayor nivel de investigación, las participaciones son
no tan abundantes, pero una participación detona un debate muy enriquecedor por el mismo tema de que están en un doctorado, ¿no? Esto, digamos que fue a finales de la década pasada, y acá, comenzando con pandemia, se nos acerca una profesora que a partir de mañana es doctora, hoy doctorante, mañana defiende su tesis, la futura doctora Susana Silva. Ella es docente activa de un liceo acá en la ciudad de Barquisimeto que se llama Miguel San. Este liceo, bueno, también haciendo un eco a tener un punto de colaboración con la sociedad, nosotros a ella le facilitamos y le entregamos parte de nuestro sistema para que impartiera clase con sus estudiantes. Fíjense que cuando estamos hablando con un grupo de personas ya más sobrias, acá el doctor Arsenio prepara su material, el doctorante lo lee, luego viene, hace una interacción, hace una entrega, hace un ensayo, hace un producto final. Se les da una semana de inducción para que ellos interactúen con el sistema. Algo que reseñaba el doctor Alirio anteriormente, que ya hay personas que son nativas digitales y otras que no han nacido en esta época digital, necesitan un tiempo de adaptación al sistema, ¿no? Cuando nos agarra en pandemia, que digamos que había un poquito del cisne negro que a todos nos dejó fuera de lugar, y atendiendo también al llamado gubernamental, donde todas las personas teníamos que colaborar en la parte de asistir, basado en nuestros conocimientos de educación a distancia, cómo aportar a la sociedad, quisimos ayudar a esta docente que se nos acercó y ella pudo cubrir su materia de ciencias biológicas durante el segundo momento y el tercer momento de su liceo y fue exitoso. Acá nosotros, basado en que, parte de lo que decía el doctor Alirio, muchas veces tenemos a un experto en contenido, un experto en una materia, más sin embargo, no tiene el conocimiento tan acentuado para interactuar con educación a distancia. Entonces nosotros, basado en esta premisa, decidimos tener un ambiente un poquito más amigable. Entonces, si hacemos una comparativa entre esta aula que está sobre y esta aula que está un poquito más amena por la audiencia, porque es una audiencia de primer año de bachillerato, es una audiencia de unos niños que vienen de esa transición primaria-bachillerato, quisimos hacerle un aula virtual temática para que ellos tuviesen una interacción y pudieran encontrar los elementos con facilidad, ya que estamos en pandemia, está el estrés psicológico de que no puedes salir, de que te vas a enfermar, de que no ha nacido la vacuna, pero la están investigando y están haciendo trabajo sobre ello. Bueno, nosotros seguíamos impartiendo las clases, esta profesora seguía impartiendo las clases, más allá de que si había o no había, digamos, una infraestructura que nos facilitara tener la continuidad de los niños, poder adquirir sus clases, al ser síncrono o asíncrono, te facilita un poquito esa interacción con los muchachos. Entonces nosotros con ellas, por ejemplo, teníamos preparado unas cápsulas educativas que son pequeñas clases donde ella se centra en lo importante de un tema, da una bienvenida a lo que viene siendo la cátedra. Acá teníamos su microclase, esta microclase pues nos llevaba a lo que ella quería impartir con los muchachos en ese momento. Tenemos también una sección de preguntas y respuestas, lo que es el acompañamiento, la tutoría, no dejar a los muchachos solos en este proceso de aprendizaje. Luego teníamos, por ejemplo, actividades a realizar para que vean un poquito el contexto donde estábamos. Al ser unos niños, pues necesitamos tener algo de lúdico. Ya viene un concepto lúdico que va variando, depende de la audiencia. Cuando hablamos de gente adulta, hablamos de generar un reto del conocimiento, que mi aporte sea superior al aporte del compañero, que ambos se puedan complementar. A cambio, cuando hablamos de una audiencia mucho más juvenil, es despertarle a ellos ese placer de ingresar al aula, de querer aprender, de querer interactuar con el contenido. Y bueno, entonces, basado en estas premisas, teníamos para ellos unas sopas de letras. Entonces acá, bueno, esto tiene una estrategia que te permite enriquecer el vocabulario. Ya después eso lo vas haciendo interacción con un foro sobre los alimentos. Entonces fíjense ustedes que para este año, 2020, que todavía se mantienen los registros, tenemos cómo la interacción de una sección es en abundancia, cómo los muchachos estaban integrados en un aula virtual donde había esta interacción entre uno y otro, y para nosotros era grato y para la profesora en realidad fue una sorpresa mayúscula. Luego teníamos cómo subir un archivo, que era una tarea, una actividad que les mandaran a hacer. Y este es un aula que si te pones a ver no necesita
mayor adiestramiento, porque como te encuentras con una audiencia que está acostumbrada a interactuar con elementos digitales, bien sea para jugar o para investigar, bueno, ellos encontraron esta aula virtual muy atractiva. Pasados los tiempos, también nos encontramos con un diplomado que lo lidera la doctora Coraida, que es avalado por la institución, por la Universidad Lisandro Brado, en la cual nosotros laboramos. Este diplomado, pues, tiene una característica muy especial, de que además de que nos ayuda para formarnos y dar clase a nivel universitario, también tiene un componente de que ella involucra en su diplomado elementos puntuales para interactuar también con sistemas educativos a distancia. Entonces, este es un componente docente que tiene también mucho de educación a distancia. Aquí hay una diversidad de personas. Aquí no necesariamente eres docente, aquí puedes ser carpintero, puedes ser ama de casa, puedes ser bombero, puede ser cualquier profesión o actividad que desempeñes que quieras dar o impartir una clase. Entonces, acá nosotros tenemos también una semana de inducción, tenemos material preparado, tenemos una guía. Aquí ya es un poquito más sobrio también, más serio. Y nos hemos dado cuenta que ya también la gente adulta, las personas mayores de 20, no quieren algo caricaturizado como los niños en bachillerato, pero sí necesitan también una interfaz amena. Entonces aquí nosotros, en la parte tecnológica, en nuestro proyecto, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Como tecnólogos, nos gusta decir que tenemos el protagonismo, porque el aula virtual es un sistema, porque está montado sobre un servidor, porque tenemos necesidad de un internet rápido, porque salió una herramienta, salió el ChatGPT, salió la herramienta que está de moda, y eso es muy atractivo. Pero sin embargo, nosotros, teniendo una formación como docente, para nosotros lo que prevalece es el ámbito educacional. Entonces nosotros hemos centrado nuestra tecnología en apoyo al docente. Pero hemos visto y hemos encontrado que tenemos partners que ellos ven esta torta al revés, que son los docentes quienes les dan un apoyo a la tecnología, y para nosotros es una visión un tanto errada. Si el docente demanda de nuestra parte tecnológica un apoyo para facilitar y transmitir con mayor claridad y efectividad lo que se quiere lograr con un objetivo, pues nosotros estamos dando el apoyo. Basado en esta premisa, actualmente tenemos un curso donde estamos liderado también por la doctora profesora Coraida. Ella está ahorita impartiendo este curso junto con su equipo de trabajo, en el cual también pertenezco. Estamos dando inducción a una universidad que está haciendo su reingeniería. Como vemos, hay docentes que aun cuando ya tienen un tiempo, ya pasamos pandemia, ya tenemos mayor conocimiento de las herramientas web que nos facilitan la educación a distancia, pero falta un poco más, falta complementar. Entonces, a estas personas que ya son también usuarios de la educación a distancia, tenemos este tipo de aulas virtuales que no me gusta darles un concepto, pero simplemente es una sensación de usuario atractiva que facilita la navegabilidad y encontrarte de una manera más expedita con el contenido que nosotros queremos impartir. Entonces tenemos esta aula donde está compuesta una semana de inducción. Siempre prevalece la semana de inducción. Entonces aquí le decimos las orientaciones, que es lo que tienes que hacer, luego le decimos los recursos que tienes que leer y estudiar y las actividades que debes hacer para aprender. Para nosotros siempre es importante, durante todo nuestro proceso educativo, de acuerdo a la metodología que nos gusta implementar, que hay varias, pero nosotros tenemos un popurrí, un poquito de cada una de las cosas que nos gustan. Pero si hay algo que tiene un punto en común, que todas tienen una prueba diagnóstica. Sea cual sea el curso que tú vayas a impartir, para nosotros es importante tener una evaluación diagnóstica porque nos da un poco el panorama de qué es lo que nos vamos a encontrar y afinar en las siguientes unidades en función de la matrícula de personas que tenemos. Esta herramienta, pues, usada por muchas universidades, cada una la personaliza a su gusto. Nosotros acá en Aprendiendo a Distancia, pues, tenemos variedades de aulas virtuales dependiendo del tipo de audiencia, como habrán visto, pero siempre enfocándonos más a la educación. El aula virtual puede ser atractiva como un enganche para sentir un poquito de dopamina y de placer que quieras volver a entrar al aula virtual. Pero lo que realmente nos da el sustento y lo que realmente nosotros apostamos es por el nivel y la calidad educativa, tanto del docente que esté pendiente de sus instructores, de sus estudiantes, darle oportuna respuesta a los estudiantes, porque es importante bajar un poco esa
lo que llaman desertar de un aula virtual, es porque una persona pregunta y pasan 3, 4, 5, 6 días, una semana, 2 semanas, y no le dan respuesta a su inquietud, entonces se frustra y se va. Nosotros tratamos de evitar todo eso y tener un seguimiento más continuo junto con un equipo de trabajo. Porque si bien hemos dado con la tecla un aula virtual, aunque la lidera una persona que es el que tiene el conocimiento, trabajamos un equipo para poder lograr un mismo fin, que es que el estudiante adquiera el conocimiento y facilitarle en todo momento su aprendizaje, bien sea por una guía, bien sea por un video, bien sea por una actividad colaborativa donde entre varias personas aportan para formar su propio aprendizaje. Bueno, básicamente esto es lo que encuentran en un aula virtual. Ya después cada uno de los módulos en particular pues tiene su actividad en particular. Tenemos material de apoyo, tenemos videos didácticos, tenemos las masterclass, que son las conferencias, porque nos gusta y hemos visto que también ha sido en positivo, que cuando usamos la clase invertida, que yo te facilito una microclase, te pongo actividades previas a la clase magistral, pues en la clase magistral lo que hacemos es que cerramos un poquito las brechas de todas las dudas que llegaste a alcanzar y aportaremos un poco más o ahondaremos un poco más de lo que encontraste en las cápsulas educativas. Ha sido un poco la temática que hemos estado manejando nosotros en las aulas virtuales que hemos estado utilizando durante todos estos años que ya, por lo menos en mi caso, desde el 2002, y desde que estábamos en este mundo de la educación, ¿no? Y bueno, este ha sido un poquito el aporte. Un aula virtual es una página web, si lo queremos de una manera simple, que detrás de esta página está un sistema que comprende un conjunto de herramientas, bien sea herramientas para interactuar con el estudiante, una videoconferencia. Acá internamente hay 2 sistemas de videoconferencia para que el estudiante pueda interactuar con otra persona. Además de este Zoom, podemos usar otros sistemas. También tenemos actividades lúdicas, pero tomando la parte lúdico como el ejercicio de retar a la persona para que pueda despertar un mayor interés. O también tenemos la parte lúdica, como vieron ahorita, una sopa de letras que depende de la audiencia, pues le es atractiva o no. También tenemos dentro de las aulas virtuales un seguimiento, un informe. A través de nuestros informes podemos ver las instituciones, los registros, archivos, los registros de actividades del curso, la participación del curso, los archivos de la parte de finalización del curso, que esos son elementos que nos ayudan a nosotros a hacer tutoría. Si, por ejemplo, acá en una barra de progreso que le teníamos en el módulo 0, esta barra de progreso le aparece a todos los estudiantes, entonces el estudiante tiene como que una ruta de aprendizaje que le permite observar qué tanto ha visto y qué tanto no ha visto de lo que el docente tiene delimitado que vayas a ver. No que si lo apruebas o no lo apruebas, porque ese es otro tema, sino que si yo tengo 2 videos, 2 materiales, bien sea PDF, PowerPoint, Excel, cualquier tipo de recurso didáctico, que tú te des cuenta si ya lo viste o no lo viste, si ya interactuaste o no interactuaste con el sistema. Esto lo ve un estudiante. Pero cuando lo ve un docente, que es parte del seguimiento del día a día, bueno, pues yo como docente me doy cuenta de que, mira, aquí tengo un estudiante que lleva el 43% alcanzado del módulo, como que tengo otro que tiene el 100%, entonces si lo quiero colocar de los que no han participado de menor a mayor, o si lo quiero de mayor a menor, entonces tú ves la participación que has tenido y qué cosa le falta. Entonces esto a nivel de métrica y de análisis te permite a ti saber, mira, la gente no ha visto la parte de las lecturas iniciales, no le interesa, o no está visible, o realmente no le fue necesario entrar a esta parte. Entonces eso sirve un poquito de todo para el análisis de varias cosas. Pero por lo menos tienes una primera vista donde te dice, mira, me preocupo más por los que no han entrado o han entrado poco. Entonces ahí entra el ejercicio de seguimiento en tu tutoría, porque la tutoría no es solamente aclarar, sino que es también decirle a tu estudiante, a tu alumno, oye, ¿necesitas alguna ayuda adicional? Veo que no has ingresado, el sistema me está informando de que no estás interactuando, ocurre algo, ¿te puedo ayudar en algo? Entonces son esos pequeños elementos que nos ayudan a nosotros a generar ese ambiente humanizado dentro de esta gran distancia, cómo podemos hacer clic con esta persona y que se sienta atendida personalizadamente por el docente, instructor, facilitador
que esté a cargo de ese curso en particular, o los docentes que estén a cargo de ese curso en particular. Bueno, este ha sido un poquito de mi interacción. Espero que hayan visto cómo ha sido el crecimiento, depende de la audiencia. Atendemos y hemos tenido experiencia con jóvenes recientes salidos de primaria, personas doctorantes, maestrantes y personas en general de distintos ámbitos, de distintas profesiones. Y cada una de ellas tiene tienen un lugar para estudiar, no tanto en el sitio donde nosotros hacemos vida, que es en aprendizaje a distancia, sino en lo que es el sistema educativo de modalidad de teletrabajo. Ya la frase que nosotros queremos apalancar depende de la institución. Usted decirle educación a distancia, otro que le dice e-learning, otro que le dice machine learning, pero a todas estas es una interacción remota a través de las tecnologías que nos facilita interactuar con un docente y un material para gestionar nuestro aprendizaje. Ya el aprendizaje colaborativo o autoaprendizaje, pues bien, ya son teorías que manejan los docentes, pero nosotros siempre estamos ahí a pie de cañón para ayudar dentro de lo tecnológico a que se genere una buena educación, no al contrario, que ese es nuestro modo de trabajo. Bueno, por acá le cedo la palabra al doctor Arsenio y al próximo locutor. Muchas gracias y buenos días a todos. Atento después a la ronda de preguntas y respuestas si tienen alguna inquietud. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu exposición. En realidad, pues, vamos a hacer un resumen más adelante sobre las participaciones. Les recuerdo que tienen el chat para que vayan generando sus preguntas cuando entremos en la fase final. Bueno, vamos a darle pase entonces a la doctora Coraida. Doctora, el espacio es suyo. Muy buenos días, de verdad que agradecida a todos ustedes por su presencia. Celebro esta reunión, honro, respeto y valoro el tiempo que está dedicado para oír nuestras experiencias referidas a la educación a distancia. Ya el amigo doctor Alivio Dávila les hizo una disertación teórica y bastante clara de lo que son los roles del docente, el docente experto en contenidos, el docente que puede ser editor de aulas virtuales, y la gestión tutorial, que es la parte bastante medular en este proceso educativo. También Gustavo les hizo un por nuestros espacios, nuestras aulas virtuales que hasta ahora hemos venido trabajando a través de diplomados, de los cursos que administramos bajo el aval de la Universidad del Centro Occidental y Santo Alvarado. Por allí Dagmara preguntaba que si la educación virtual se casa o tiene que ver con la andragogía. Sí, es cierto. Porque aquí se requiere que los principios andragógicos se cumplan, el principio de horizontalidad y el principio de la participación. Aquí todos somos iguales, unos aprendemos de todo, por eso es que hablamos también de compartir saberes. ¿Por qué? Porque todos quienes son estudiantes en un momento dado tienen su experiencia, traen un conocimiento previo, son profesionales de otras áreas del saber, y lo que hacemos es compartir, intercambiar saberes. En este momento nosotros somos los facilitadores porque tenemos cierta experticia en lo que se refiere a la educación a distancia, la educación, la andragogía. Pero ustedes o quien sean estudiantes son expertos en su área de competencia. Ya Gustavo les comentaba que hemos estado trabajando con una universidad privada donde le estamos haciendo reingeniería a sus aulas, ya las pudieron visualizar, pueden observar que son unas aulas bastante interactivas donde pretendemos que esos espacios sean como si fuera una aula de clase normal. Ya lo decía el doctor Dávila también, que no es trasladar la educación tradicional a la educación a distancia, coloquemos repositorios y contenidos. No, hay que dar menos para que el estudiante dé más. Motivarlos. Yo siempre hablo del enamoramiento del estudiante a querer aprender cada día más.
en la búsqueda de ese saberes. Y nosotros le damos en la semillita, nosotros los orientamos, busque por aquí, indague, que él vaya hacia la búsqueda de su aprendizaje de manera autónoma, responsable y comprometida, que esté siempre motivado a aprender, y nosotros como facilitadores a canalizarle todo ese proceso de aprendizaje. O sea, no es una conducción, es una orientación de su propio proceso de aprendizaje. Me encanta mucho la idea de que el instituto tenga entre sus proyectos crear las aulas virtuales y formar a los docentes en ese mundo de la educación a distancia y la tecnología. No le temamos la tecnología, puesto que los estudiantes, incluso los jóvenes, los muy jóvenes, conocen mucho de tecnología y nosotros no podemos quedarnos atrás en ese proceso, tenemos que ir a la par con ellos y presentarles los recursos para que aprendan, los procesos de evaluación orientados en estas nuevas tecnologías que ya nos han arropado a todos. Yo les voy a compartir un poco la experiencia que hemos tenido en la formación de personal profesional que no es docente, pero que quiere ejercer la docencia con idoneidad. Hemos trabajado con la Universidad Centro Occidental de Santo Alvarado desde el año 2009. Actualmente vamos en la corte número 23 del Diplomado de Docencia Universitaria, que es lo que ofrecemos. Allí hemos formado médicos, ingenieros, abogados, enfermeras, contadores, bueno, hasta artistas plásticos, una variedad de profesionales que dominan diferentes disciplinas. Y hemos tenido también el privilegio de tener estudiantes en Marruecos, en Bélgica, en Chile, en Ecuador, en Reino Unido, y por supuesto aquí en Venezuela, pero en diferentes lugares de Venezuela, Acarigua, en Maracaibo. Últimamente hemos estado formando muchos médicos y abogados, puesto que creo que les exige una formación docente para ejercer cargos más altos, como de jueces, algo por el estilo. La idea es formarlos para que luego sean formadores de estos profesionales que quieran ejercer la docencia, que conocen sus áreas del saber, pero les faltan muchas estrategias y muchas herramientas para hacer saber o para transmitir o para trasladar ese intercambio de saberes con los estudiantes. Yo me voy a permitir compartir pantalla para presentarle parte de los contenidos que hemos tenido, que hemos venido desarrollando en el Diplomado de Docencia Universitaria. Permítame un momentico, aquí está. Ok. ¿Visualizan la pantalla? No, aún no. Ahora sí. Está. Un poquito lejos. Vamos a ver aquí. Bueno, este es un diplomado que estamos tratando, como les dije, en 2009 en la Universidad Centro Occidental y Santo Alvarado, y va dirigido a docentes, a profesionales no docentes que estén interesados en ejercer la docencia. Okay. Este es un curso o un diplomado que tiene una duración de 6-7 meses y allí se abordan diferentes temas y que les permitan a los docentes estas herramientas, recursos y formas de evaluación para que puedan ejercer con idoneidad la docencia. Nos enfocamos en los 4 pilares de la educación, que es el saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir. Los módulos que administramos, que son 8, están enfocados en estos pilares enunciados por la UNESCO en 1996.
No solamente se necesita conocer, también desarrollamos el ser, la parte de motivación, la parte de encuentro consigo mismo. Luego el hacer, cómo lo que voy aprendiendo lo convierto en un aprendizaje significativo para aplicarlo en mi cotidianidad. Y saber convivir, que es tan importante hoy en día, respetar la opinión ajena, saber convivir con el otro, tener aprendizajes colaborativos, ejercer un liderazgo compartido. Y como les decía, está dirigido a profesionales de la universitaria para que mejoren sus funciones académicas, que es lo que estamos haciendo un poco en esta universidad privada que les hizo saber Gustavo hace poquito. Bueno, los objetivos que dijimos es contribuir con la calidad de la educación universitaria mediante la cualificación de los profesionales en el campo pedagógico para mejorar la orientación de sus cátedras. Y los objetivos específicos les vamos a ir dando allí algunas alternativas educativas que les permitan dinamizar el proceso de aprendizaje de estos estudiantes. Sobre todo nos enfocamos mucho en los recursos que le presentamos al estudiante y que ellos luego van a diseñarlos para sus futuras funciones como docentes. Ahí trabajamos con guías hipertextuales, donde se hace un encuentro mediado con el estudiante y donde siempre va a existir una interacción. Trabajamos con evaluaciones donde participen tanto el estudiante como el facilitador, porque hacemos evaluaciones, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, donde nosotros les presentamos al estudiante cómo va a ser evaluado. Esta es la rúbrica, esto es lo que yo te voy a evaluar, de modo que no se sienta una evaluación punitiva, sino que se sienta que le están valorando las competencias que está adquiriendo en todos y cada uno de sus procesos de aprendizaje. Bueno, esa es la propuesta académica, donde hay interacción, donde utilizamos los aportes de las nuevas tecnologías, pero con un enfoque educativo, como un recurso, como un vehículo, no como el todo. Ya les hablaba aquí de que el estudiante todo lo que aprende lo convierte en un aprendizaje significativo para la solución de los problemas, porque como todos adultos, nosotros no vamos a aprender para un futuro, es decir, buscar teorías, conocimientos, información para un futuro. Como adultos las requerimos para aplicarlas en la inmediatez. Es nuestra propuesta académica. Tenemos un curso de inducción que lo manifestaba el ingeniero Gustavo Dávila, donde le explicamos cómo va a ser ese proceso de formación. Tenemos un módulo 1 que es aprendizaje en entornos virtuales. Ellos navegan por las aulas, conocen las potencialidades de los entornos virtuales y por supuesto cada uno de los módulos es evaluado. Luego tenemos un recurso para aprendizaje donde se les dan los elementos teóricos y prácticos para que ellos puedan trabajar con los procesadores gráficos, mapas conceptuales, de heurística, ensayos, resúmenes, para que puedan presentar sus evaluaciones durante el desarrollo del diploma. Luego tenemos algo que hemos llamado comunicación y motivación en el proceso educativo. Ahí es donde fomentamos el aprender a hacer. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces, yo tengo que sentirme bien, cómodo, confiado en mí mismo para poder reflejar eso en mis estudiantes. Si yo no me conozco, por supuesto, no puedo hablar mucho. Hablamos allí de todos los potenciales como motivacionales que tenemos como seres humanos y cómo podemos proyectarlo hacia nuestros estudiantes. También los procesos de comunicación efectiva y asertiva. Luego abordamos un módulo que llamamos docencia universitaria, donde paseamos al estudiante
un poco lo que hemos desarrollado hoy, está un poco más profundo, los pilares de la educación, el perfil del docente, el perfil del estudiante, cómo van a interrelacionarse, cómo vamos a hacer una educación a distancia efectiva y productiva. Porque la educación a distancia es distancia en los espacios, pero siempre tiene que existir una cercanía, un acompañamiento permanente, una interacción, una comunicación entre el docente, los participantes y sus pares. Luego vemos un módulo que llamamos didáctica para la enseñanza de la educación universitaria. Allí les mostramos a los estudiantes el camino para que puedan planificar, diseñar sus módulos, asignaturas, para que luego la puedan administrar. Luego un módulo 6 que se llama Estrategia de Enseñanza-Aprendizaje, donde les mostramos cómo dinamizar ese proceso educativo, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad online. Por eso que hablamos de una enseñanza en una multimodalidad. Luego hablamos de un módulo que llamamos evaluación de los aprendizajes. Allí ese es el punto más álgido en todo el proceso educativo, porque a nadie le gusta ser evaluado y pocos evalúan de manera objetiva. Entonces le damos herramientas, les decimos cómo diseñar rúbricas, les decimos cómo hacer una evaluación, hacer autoevaluaciones, coevaluaciones y la evaluación hecha por el facilitador. Marcamos todas las pautas de modo que estemos bien claros. Hacemos lo que llamamos un contrato de aprendizaje, donde vamos a evaluarnos de este modo. Aquí no hay sorpresa, aquí no hay que el profesor me cayó mal, el profesor me tiene rabia, no, aquí todo está claro, no hay nada, ninguna carta debajo de la mano, bien claro, las pautas para y finalmente tenemos una aplicación práctica, que si la actividad es presencial, hacemos un ensayo, cómo se puede dar una clase de manera efectiva y eficiente, o si hacemos de manera online, ellos se les dan algunas pautas para que gestionen su vida virtual y puedan gestionar un ambiente virtual un poco como lo que les mostró el ingeniero Gustavo. ¿Cuál es la metodología de trabajo? Hay una fase a distancia, de manera sincrónica o asincrónica. Sincrónica cuando hacemos las masterclass, cuando hacemos los Zoom, donde el estudiante previamente ha preparado su material, porque tenemos un aprendizaje individual. Él prepara su material previamente al encuentro y es lo que te llamamos como estrategia de enseñanza o aprendizaje invertido, que significa que el estudiante hace en su hogar, de manera independiente, desarrolla los contenidos, y cuando vamos al webinar o a la clase a la masterclass, el estudiante va a aclarar dudas y nosotros como facilitadores le ampliamos esos conocimientos. Un aprendizaje colaborativo donde él con sus pares intercambia saberes y aprende a trabajar en grupo o en equipos para fomentar allí el saber de la convivencia, respetar al otro, aceptar. Tenemos la tutoría, que es el rol del docente, de llevarle el seguimiento al estudiante, de llevarlo de la mano, cualquier dificultad a nivel personal, tecnológico o a nivel de conocimiento, saber qué es lo que tiene para que nosotros le podamos canalizar y evite la deserción del estudiante. ¿Qué le damos? Un material que lo colocamos en las aulas, un material diseñado previamente por los facilitadores, que esto lo hace el contenidista, como el doctor Dávila, y compartimos toda esta parte experiencia. Bueno, este es un diplomado que es acreditado por la universidad, que se requiere 15 puntos de aprobación y se le otorga un certificado firmado por las autoridades. También le decía a Gustavo que el curso de docente de entornos virtuales, que es el que le estamos administrando o estamos
nivelando a los profesores de esta universidad privada que estamos asesorando, pero ese curso obligatoriamente no debe ser un profesional egresado con título universitario. Este curso es de menor tiempo y lo puede hacer cualquier persona que esté interesada en ejercer la docencia de manera online. Vamos a dejar de compartir pantalla por aquí. Y decirles que trabajar a distancia es un disfrute. Un disfrute porque aprenden ustedes y los estudiantes también aprenden. Y uno se siente como un apóstol, porque tú das no solamente conocimiento, porque yo siempre he dicho, el conocimiento está en los libros y hoy en día en las redes. Lo que tenemos que tener una relación afectiva con el estudiante, con el que quiere aprender, para llevarlo de la mano y vaya en la búsqueda que construya un aprendizaje significativo para su vida, para su crecimiento profesional, personal, intelectual. Entonces, nosotros como equipo de trabajo estamos dispuestos a colaborar con ustedes en cualquiera de los ámbitos que requieran, en el diseño de sus aulas virtuales, en la formación de sus profesores, en el diseño de los materiales instruccionales, si nos darían los contenidos, nosotros como los expertos que forman parte de nuestro equipo, podemos ayudar a formar todo el diseño instruccional o toda la malla curricular que requiera los programas de estudios que ustedes tengan a bien presentar ante el colectivo que ustedes representan. De verdad que agradecida por la invitación, por la oportunidad de expresar nuestras experiencias durante tantos años en la educación. He tenido experiencia desde el nivel preescolar hasta el nivel doctoral y de verdad que es muy enriquecedor este proceso de ser un docente. Gracias a todos, gracias doctor Arsenio y a todos quienes están presentes. Bueno, muchas gracias, doctora Coraida, y muchas gracias al doctor Alirio y a Gustavo por sus disertaciones. Bueno, me toca a mí redondear para finalizar esta grata reunión con ustedes y de compartir. Les resumo un poco. Bueno, comenzamos el doctor Alirio disertando sobre las buenas prácticas para la buena práctica docente y describió muy precisamente lo que es el rol del docente y el rol del estudiante dentro de un ambiente de aprendizaje a distancia. Yo me gusta mucho el término decir que yo trabajo en telepresencia, porque me están viendo, ¿verdad? Cuando son sincrónicas e igual de manera síncrona estamos conectados. Entonces, aprendiendo a distancia es aprendiendo en telepresencia, ¿no? Acabo de acuñar el término por ponerle un poquito de jocosidad pues, a esta conferencia. Igual nos habló el doctor Alirio pues, sobre la programación con antelación y el diseño de un curso bajo un aprendizaje situado y haciendo énfasis en las mediaciones didácticas, cómo el estudiante interactúa o aprende interactuando con sus pares, con los recursos de aprendizaje, interactuando con sus tutores. Igualmente, pues, habló sobre, digamos, lo que debería ser el mapa de ruta de un docente eficiente en el tema de la docencia, dando el acompañamiento adecuado y oportuno a sus estudiantes. En ese diseño, pues igual pasa Gustavo y nos explica el tema de la arquitectura de lo que debería ser un diseño instruccional de un aula virtual. Es decir, donde hayan los elementos que nos permitan enganchar al estudiante con los contenidos y con la mediación didáctica. Eso lo conocemos nosotros como la experiencia del usuario con el proceso de interacción con los elementos de aprendizaje y ese proceso de arquitectar un aula virtual que enganche, que le permita hacer seguimiento a los profesores y a los estudiantes de esa actividad mediada
Eso es súper importante, porque lo que queremos es que el estudiante se enamore realmente de el estudiante. Luego, pues, de este diseño de las aulas, pues, Coraida nos diserta sobre, digamos, lo que es un diplomado de docencia en aprendizaje a distancia, con todos los elementos con los que debe fortalecer las habilidades y la destreza de un docente universal. Cuando yo hablo de un docente universal, es aquel docente que se puede desempeñar tanto presencial como a distancia y usando tecnología para tener ese acercamiento muy cerca del estudiante. Por eso acuña el término de telepresencia, ¿no? Pues yo me voy a tomar 5 minutos más, con el permiso de mi general Pérez Mediomundo, que está coordinando toda esta reunión, para, digamos, hablarle un poquito sobre el impacto que puede tener las nuevas tecnologías emergentes en la parte educativa, y por lo cual las instituciones de educación tienen que saber su existencia y la manera de cómo deben utilizarla en los procesos de las tecnologías. Permítanme compartir entonces mi pantalla. Me va a indicar cuando vean mi presentación. Son apenas 4 láminas, pero yo considero súper importante que toda institución educativa tenga al tanto que están ocurriendo unos cambios disruptivos a nivel de la sociedad, y que la educación se va a estar haciendo, va a ser impactada a nivel de todos sus procesos, de cómo es la universidad o cómo es la institución y cómo podría ser a nivel del futuro. Solamente les voy a hablar de 2 aspectos que están apareciendo y por lo cual la UNESCO ha emitido las recomendaciones respectivas sobre el tema educativo. Por eso el impacto que pueden tener la inteligencia artificial en la parte educativa. Aquí tenemos en esta gráfica, permítanme ponerle un resaltador, un spotlight acá. Deme esto, ¿ok? Aquí tenemos el término de la inteligencia artificial generativa, que se basa en una interacción a través de unos modelos de lenguaje natural a gran escala, que nos van a permitir hacer muchísimas cosas. Entonces, definimos esa inteligencia artificial generativa que está impactando ahora o va a impactar a futuro todo el tema de cómo nosotros, sobre todo, hacemos docencia, tutoriamos, y cómo el estudiante tenemos que de qué manera poder evaluar de manera diferente a lo que lo hacíamos antes, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial generativa no es más que un tipo de inteligencia que crea contenido basado en todo lo que ha aprendido, de toda la información de los libros, de las bibliotecas, de lo que existe en Internet. Esa inteligencia aprende esos contenidos y hace un proceso, se entrena, y por lo tanto se entrena a través de unos modelos estadísticos y matemáticos, y se acerca usando redes neuronales a lo que podría ser el pensamiento humano. Cuando dialogamos con esta inteligencia artificial a través de unas capas, que no es más que simplemente unas capas de chat, ¿verdad? Que sobre las cuales estamos acostumbrados, el ser humano corriente está acostumbrado a comunicarse a través del chat, le permitimos tener acceso a esta inteligencia para generar una cantidad de cosas como generar texto, hacer resúmenes, hacer preguntas, plantear problemas, y que esta inteligencia generativa le genere ya sea un resumen, un ensayo, una respuesta a una pregunta, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, un profesor, si le enviamos a que haga un ensayo a partir de un tópico, con seguridad esta inteligencia generativa en un par de minutos le va a generar un ensayo bien, digamos, con una alta eficiencia en el término de conocimiento, porque está entrenado con toda la información que ha conseguido en el Internet. De aquí ha surgido una preocupación
y donde la UNESCO, digamos, se ha pronunciado y ha escrito y ha lanzado varios documentos. Un documento interesante que yo les recomiendo que entren a la página de la UNESCO. Y hay un documento que se llama Inteligencia Artificial y Educación, guía para las personas a cargo de formular las políticas educativas para entender cómo sacar provecho de esta herramienta, que es una herramienta con un poder alto, muy alto. Hay muchísima preocupación por los cambios radicales que esta inteligencia artificial generativa va a causar en la sociedad y sobre todo a nivel la parte educativa. Entonces, les dejo una recomendación. Hay varios documentos en la UNESCO pronunciándose sobre esta inteligencia inteligencia artificial generativa. Bueno, simplemente les voy a hacer un pequeño ejemplo. Permítame mostrarles la capacidad que podemos tener con estas herramientas. Déjame ver si yo logro entrar acá a mi navegador para hacerles simplemente, voy a parar de compartir, voy a buscar voy a buscar mi navegador que me deje ingresar. Vamos aquí a esta. Vamos a entrarle aquí a Google, ¿verdad? Perdón, estoy intentando ingresar a un navegador. Vamos acá, ¿verdad? El navegador hecho. No, estoy entrándole, vamos a entrarle aquí a un chat GPT, ¿verdad? Y le vamos a hacer una pregunta. Ya yo se la formulé, ¿verdad? Para que vean el poder de esta herramienta. Yo le voy a preguntar aquí la siguiente pregunta. Como el instituto es un instituto de altos estudios en diplomacia, yo simplemente le estoy interrogando acá a ChatGPT que asuma un rol de diplomático y como representante de Venezuela en China le indico que tengo una reunión con el alto gobierno y necesito que me prepare un discurso de 300 palabras representando a Venezuela en diplomacia con China, donde demuestra la voluntad de alianza y colaboración en todos los sectores de interés para ambas naciones. ¿Están viendo mi pantalla? No. ¿No? No, porque tú dejaste de compartir, Arsenio. Voy a... Ok, sí, entendí. Me salí del Zoom. Mira, eso lo quieres en chino. Lo quieres en chino, todo ese discurso. No, ya se los voy a mostrar en chino, ¿verdad? No, es la parte jocosa, ¿no? Lo viste en chino. Lo viste en chino en el chat. Vamos allá. Charskin. Voy. Ahora sí. Bueno. Ahora sí. Sí. Ok. Entonces, perdón, esta es la pregunta que le estoy haciendo y le estoy indicando que me prepare un discurso de 300 palabras nada más. Bueno, aquí hay un pequeño error, ¿verdad? Simplemente yo le voy a explicar una razón por qué no, tengo que activar una VPN. Sí. Para tener acceso. Claro. Era lo que Okay. Estamos listos. Ya tengo mi VPN. Aquí está. Este es el chat GPT ayudándome a preparar mi discurso. Distinguidos miembros del alto gobierno de China, es un honor y privilegio dirigirme a ustedes en calidad de diplomático representante de la República de Venezuela. En esta ocasión deseo reafirmar nuestro firme compromiso con la alianza y colaboración en todos los sectores de interés
entre nuestras naciones. En relación entre Venezuela y China se basa en una gran historia de amistad y respeto mutuo. Ambos países comparten valores fundamentales como la soberanía, la igualdad y el desarrollo sostenible, lo que nos ha permitido forjar una relación sólida y duradera. En este momento crucial es de vital importancia fortalecer aún más nuestros lazos, beneficio de nuestros pueblos, etcétera, etcétera. En el ámbito económico, Venezuela valora enormemente a China a lo largo de los años. Somos conscientes del papel fundamental, etcétera. Él me está dando un discurso acá de 300 palabras. Me dice, en el ámbito de la social, la salud y la educación, ocupa un lugar primordial en nuestra agenda, etcétera, etcétera. En el ámbito de la diplomacia, ¿verdad? Terminamos. En resumen, la República Bolivariana de Venezuela reitera su pleno compromiso con la alianza y la colaboración con todos los sectores de interés con la República Popular de China, y estamos decididos a fortalecer nuestra relación, nuestras oportunidades existentes y explorar nuevas áreas, etcétera, etcétera. Le agradezco su amable atención y reafirmo mi determinación, así como la de mi país. Esto es, yo como diplomático tengo que dar un discurso en 10 minutos, tengo que prepararlo, me ayudo con esta inteligencia artificial generativa, pero le puedo escribir, puedes escribirlo en chino o en mandarín, voy a ponerle chino, ¿verdad? Para hacerle llegar esa traducción al chino. Ahí va. Ahí vamos en chino. Así se entiende. Entonces, termino con esto simplemente para indicarle que estas inteligencias generativas que tenemos acá, como el chat GPT bar, pueden hacer resúmenes, pueden generar ensayos, pueden responder a preguntas en diferentes dominios de conocimiento, pueden hacer una cantidad de cosas en tiempo. Entonces, el término de antes que decíamos, Google es mi pastor, nada me faltará. Íbamos a Google, preguntamos cosas, él nos entregaba unos textos de diferentes páginas. Acá nos elabora, porque yo le puedo decir el formato bajo el cual yo quiero obtener una respuesta. Esto es, tengo una entrada que se llama un prompt o unas indicaciones, y él en la salida me va a entregar lo que yo le solicito. Entonces, este es un desafío y un reto por lo cual le indiqué que la UNESCO, preocupada, ya tiene 2 documentos importantes, uno dirigido a los directivos o a los que hacen la gestión de las políticas educativas para poder, digamos, aprovechar la capacidad de estas herramientas dentro del ámbito educativo. Bueno, esto es básicamente, pues, es digamos, el recorrido que teníamos para el día de hoy. Mi comandante, mi general Antonio Pérez Mediomundo, ¿estás activo? Sí, señor, estamos activos. Ok, bueno, entonces el micrófono es suyo. Yo con esto concluimos pues nuestra conferencia. Llevamos exactamente una hora pasada. Gracias por la paciencia. Pues hay algunas preguntas en el chat que ya algunas han sido, le han dado respuesta. Esta grabación más los elementos del chat yo se los comparto a través de Pérez Mediomundo, de nuestro general, para que le haga llegar esa información pues a todos los que están participando. Algunos han dejado sus correos electrónicos. Yo compartiré el link el enlace de la grabación más el texto del chat para que el general Pérez Mediomundo, pues como coordinador de esta reunión, puede hacerle llegar esta información a todos los participantes. Bueno, estamos en preguntas y respuestas. Con mucho gusto estamos acá. Mi general, adelante, lo escuchamos. Bien, excelente. Verdad que nos sorprenden cómo ha avanzado la tecnología y la experiencia de todos y cada uno
de los ponentes en la mañana de hoy. Quisiera preguntar a ver si algún estudiante, profesor activo que están conectados, ¿tienen alguna pregunta? Héctor, ¿tienes alguna pregunta? Vamos al profesor Simón Sánchez Rojino, tiene una pregunta por acá. Sí, yo soy estudiante de la maestría y dada esta exposición, me gustaría saber cuál es el plan de incorporación que tiene el instituto con las materias, con los profesores, si vamos a hacer seguimiento en el futuro y si esto va a estar disponible, si no este trimestre, porque entiendo que aquí hay un trabajo de creación de contenido y de edición por parte de los profesores, pero veo con buenos ojos esta iniciativa y sería muy bueno tenerlo en el programa. Bien, Sánchez, nosotros acá en el instituto, desde que recibió el doctor Iván Antonio Serpa, hemos venido realizando un proceso de revitalización en todas las áreas de las coordinaciones, en todo lo que es el funcionamiento de las áreas administrativas y medulares de la educación como tal. Y bueno, estamos con todos los proyectos y parte de esta conferencia en el día de hoy es buscando, proyectando, visualizando lo que es el crecimiento en todos estos procesos, tanto en la planta de docentes como inclusive la parte estudiantil. Ya estamos con todos los estudios, inclusive la parte de desarrollar un sistema de gestión integral universitaria que nos permita llevar un seguimiento y control de todo. Estas ponencias en el día de hoy nos permiten y nos ayuda mucho en ese proyecto. Poco a poco vamos revitalizando al instituto en todas sus áreas. Y es una meta que tenemos, todo lo que estamos actualmente como directivos, desde el director y los jefes de área de las diferentes coordinaciones. De allí, por supuesto, vamos a necesitar todo el apoyo de los señores docentes y profesores que, como siempre, lo han hecho, pero avancemos hacia esta área, ¿verdad? Mirar de lo que es lo presencial o lo virtual en forma ajustada a lo que es la Gaceta del año 2021, que nos establece el Ministerio de Educación Superior en cuanto a lo que es la educación virtual. ¿Alguna otra pregunta de los que están conectados? Ángel Carmona. Adelante, Carmona. Bueno, me importa y me parece bastante importante lo que es la inteligencia artificial en vista de las pruebas que nos acabamos de mostrar allí el excelentísimo doctor. Sin embargo, considero que deben existir como ciertas medidas comparativas que no permita que el ser humano, el estudiante, en este caso en nuestra casa de estudio, caiga allí como que en descanso el cerebro. Porque si actualmente tenemos los casos continuos, y creo que sobreexagerados ya, de estudiantes que plagian documentos y no generan conocimientos propios como seres humanos, entonces se estaría también llevando al ser humano a entrar como en un receso cerebral. Entonces sería importante, obviamente, acompañando la cátedra, las reflexiones personales y en vivo del estudiantado allí en los diferentes sectores, aun cuando va a ser a través a lo mejor de los medios virtuales, las diferentes plataformas con lo que cuenta la institución, que éstas puedan, por ejemplo, tener un análisis, el docente allí con el documento en mano y el razonamiento en vivo del estudiante para constatar que está haciendo una reflexión acerca del conocimiento que emite o ya emitió a través de la IA. Gracias. Pero eso era un comentario o una pregunta. Sí, mi recomendación por temas de tiempo, ya hemos excedido pues lo que estaba programado.
les compartí en la lámina que se dirigieran a la UNESCO y al IESALC como organización, donde están ellos definiendo las recomendaciones de cómo usar estas tecnologías con fines educativos y evitar o mitigar los riesgos de que el estudiante no pueda realmente generar cognición, simplemente porque descansa en una herramienta que lo hace todo. Yo comparo esto de cuando salió la calculadora, que no dejaban entrar a un examen con una calculadora, pero estos exámenes eran presenciales. Ahora, el desafío va más allá, sino que la manera de cómo nosotros podemos medir que un aprendizaje sea efectivo y que no sea plagio, ni que sea una copia o que sea hecho por un tercero, como en este caso una inteligencia artificial generativa, la vamos a usar como una herramienta para potenciar el aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que cambiar las estrategias de cómo nosotros vamos a hacer docencia y cómo vamos a evaluar si realmente el estudiante logró el aprendizaje que se esperaba de algún tema de estudio. Por ahí podríamos extendernos y hacer y ampliar una charla sobre los impactos y mitigar y cómo mitigarlos o cómo hacer un cambio. El tema es que la educación, nuestras instituciones educativas, no se han dejado permear por la tecnología como otras ciencias, por ejemplo. Vemos que en la medicina, la nueva tecnología permea la medicina y ayuda a los médicos. Ahora, estas inteligencias artificiales generativas se van a convertir en nuestros copilotos en todas las tareas que estemos haciendo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que repensar la institución. Por eso, les invité, ahí está el documento, cómo deben las instituciones enfrentar, digamos, estas tecnologías emergentes disruptivas que llegaron, ojo, para quedarse. No hay manera de decir a un estudiante, pues, no uses una inteligencia artificial generativa cuando existe y está al alcance de su mano. Ahora, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico hay que desarrollarlo para entender que una respuesta de una inteligencia generativa puede tener sesgos y esos sesgos la vamos a entender siempre y cuando seamos críticos. Pero eso es un proceso y un tema pues de candente y que merece un debate bien interesante para que lo conversemos. Bien. Bueno, si algún otro profesor o estudiante que esté conectado, invitados especiales, pues tiene otra pregunta por la situación del tiempo, ya bueno que a través del chat o a través de los correos que se le envió con la invitación, las generen y le daremos respuesta. Igual, toda la información que va a quedar grabada, vamos a recopilar todo el material y cuenten que de la coordinación del área de extensión de relaciones interinstitucionales se las haremos llegar en los correos que enviaron. Tío, doctor Arsenio Pérez, quiero dar... dígame, doctora. Disculpe, hay una pregunta que hizo uno de los participantes que me la dirige a mí donde dice que es una evaluación es una heteroevaluación. La heteroevaluación es la evaluación que hace el maestro previo acuerdo con un estudiante que, como hablé, se elabora un contrato de aprendizaje donde se establece claramente las pautas de evaluación que se considerarán en un curso, una materia, cualquier contenido. Y hablamos de 3 formas de evaluación. La autoevaluación, que es la que se hace el estudiante sobre su progreso, su propio aprendizaje. La coevaluación, que es la que hace con sus pares, con sus compañeros, de manera colaborativa, para ver desde otra visión cómo fue su comportamiento y las competencias que ha adquirido o no. La heteroevaluación, que es la que hace el docente, como le dije, previo acuerdo con los estudiantes. Excelente, doctora, muchas gracias. Bien, en nombre del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, le damos las gracias al doctor Alio Dávila, la doctora Coraida Rojas, magíster Gustavo Dávila y al doctor Arsenio Pérez por sus excelentes, extraordinarias exposiciones en esta área tan importante en el tema en el día de hoy. Queremos agradecerles en nombre del director Iván Antonio Serpa Guerrero, personal administrativo
de los docentes y de los estudiantes que integramos esta comunidad Pedro Gual, ese tiempo dedicado en la mañana de hoy para todos nosotros con estos temas. Así igualmente le damos las gracias a todos quienes se conectaron a través de vía Zoom, ya que también son parte importante de esta comunidad, pero igual se le invita a seguirnos a través de nuestras redes sociales y mantenerse atentos a nuestras próximas actividades. Todo en pro de una educación con calidad y excelencia. Muchas gracias a todos los ponentes. Estamos a la orden por el Instituto de Alto Estudio Diplomático. Cuando tengan la oportunidad de estar por la ciudad de Caracas, serán bien recibidos y atendidos en esta casa de estudio. Feliz día para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Agradecido. Feliz día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Feliz día.